La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 26 de julio del año 2023. Voy a comentar con usted ahora un tema que ha sido recurrente en nuestro país, no de ahora, sino desde hace muchos años. Es el tema de el prestigio de los partidos políticos en grupos amplios de la sociedad mexicana. Seguramente usted lo ha dicho alguna vez o comparte la posición de quienes dicen esto que a continuación voy a señalar. Oye, ¿por qué no militas tú en algún partido político para influir, para obtener, para designar mejores candidatos? Son una bola de corruptos, todos los partidos políticos son iguales, es una camarilla, son esto y lo otro. Tienes razón, nadie les cree, están en el escalón más bajo en cuanto a prestigio en la sociedad, etcétera, etcétera. De tal manera pues que es ya un lugar común, no solo que los políticos son todos corruptos, todos mentirosos, todos esto, todos lo otro, sino que también las organizaciones que algunos de ellos han formado a lo largo de los años, en otros casos, bueno, son organizaciones que existen desde hace muchos decenios en México, pero en términos generales, pues, se puede decir que mencionar la expresión partido político es prácticamente un sinónimo de lo peor que puede haber en la política, no solo de México, sino de todo el mundo. Esto sin que, vamos a decir, no pudiera darse el caso, y que se da además, que en los partidos políticos hay muchísimas personas, sus militantes, personas honradas, personas leales a esa organización y que además aceptan sus lineamientos, su visión del desarrollo, su filosofía frente al desarrollo social, etcétera, etcétera. ¿A qué viene esto que le estoy comentando de entrada? En estos momentos en México se está dando un fenómeno interesante. Estos grupúsculos de la sociedad civil o de la sociedad organizada, que prácticamente se quieren arrogar una representación que no solo no la tienen, sino que a nadie le ha pasado por la cabeza entregarles a ellos, a esos grupúsculos, esa representación. De entrada, a aquellos que piensen así, que es la hora de la sociedad civil, que son los grupos y que derrotaron a los partidos en esto del Frente Amplio por México, que ellos van a designar candidato, etcétera, etcétera, todos estos choros mareadores. Yo invitaría a estas personas que piensan así, que lean un poco. No me voy a ir a la historia de los partidos políticos, no los voy a referir al gran clásico de clásicos en lo que se refiere a la conceptualización de los partidos políticos, un libro que para todo aquel estudioso de ese tema de los partidos políticos, pues es prácticamente la Biblia, por así decirlo. El libro del gran sociólogo francés Maurice Duverger, que se llama Partidos Políticos, o los partidos políticos, pero creo que el título es Partidos Políticos. Es el clásico de clásicos. Posteriormente han surgido estudiosos como, no sé, Sartori, un estudioso italiano, y muchos otros que han analizado el fenómeno del partido político como institución en las sociedades y cómo a lo largo de los años o de los siglos incluso, porque el partido político es una figura que ya tiene, vamos a decir, casi
2 siglos o un poco más, desde el siglo XVIII, los primeros remedos de partidos políticos, ya existen. ¿Y por qué es un error tratar de equiparar a los grupos de la sociedad con los partidos políticos? Sujeto a que usted busque literatura y lea de una manera, vamos a decir, más seria, más sistemática acerca de este tema, le diré una diferencia fundamental. Los partidos políticos tienen como centro buscar el poder político, buscar oponerse al poder político en turno para llegar a ellos. Vamos a ponerlo de esa manera un tanto burda. Ese es el objetivo central de un partido político. Convencer a una parte de la sociedad para que se unan a ese partido, a esa organización, para, en una elección, en un proceso legal, derrotar o ganarle la elección al que esté en el gobierno, para llegar a ellos con una visión diferente, nueva, con algunas causas o algunas demandas que el partido en el poder había dejado de lado. ¿Y qué es lo que los diferencia a los partidos políticos de esos grupos de la sociedad? Que estos últimos defienden, en algunos casos, pongámoslo así, causas. Por ejemplo, la defensa del ambiente, la equidad en el trato o el respeto o la inclusión de grupos minoritarios de la sociedad. Por ejemplo, los que tienen otras preferencias sexuales o los grupos que ahora se hacen llamar LGBT y una cantidad de letras ahí. Causas como matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Pero no tienen entre su función principal buscar el poder político. Los partidos políticos, es cierto, al ver a esos grupos y que defienden causas que están presentes en la sociedad, los invitan a esos grupos a que se integren a sus partidos para, en algunos casos, los designan candidatos y desde el Parlamento o desde los congresos, en los regímenes presidencialistas, pueden defender con más efectividad esas causas. Esa es la gran diferencia entre esos dos grandes grupos o esas dos grandes instituciones, los partidos políticos y las causas sociales, o las causas simplemente en la sociedad. De tal manera, pues, que ante este fenómeno que se ha dado o que está en proceso hoy en México, los grupos o grupúsculos, ante el descrédito de los partidos políticos, como he afirmado, los orillaron prácticamente a que aceptaran que ellos eran los que mediante un proceso ciudadano, entre comillas, iban a designar o a elegir al próximo candidato a la presidencia de la República. Y los partidos, quizá asustados por el descrédito en el que se encuentran, porque en casi todos ellos, por diversas razones, por unas razones en un caso, por otras razones en otro, han surgido grupúsculos que ven los partidos como negocios particulares. Ya he dado el ejemplo del Partido del Trabajo, del Movimiento Ciudadano, del Verde Ecologista y ahora incluso el PRD, que es de un grupúsculo porque ni siquiera a grupo llega. Y en esas condiciones aceptaron, sí, etcétera, y ahí van aparejados. Cosa que constituyó un error desde el principio. Y eso es lo que nos ha llevado a una situación hoy, una situación donde en muchas regiones del país hay una gran confusión en cómo expresar sus preferencias o su preferencia del ciudadano
en torno a uno u otro de los aspirantes a llegar a ser el candidato a la presidencia de la República, aun que cuando tengamos una legislación en materia electoral absurda desde el punto de vista que usted quiera verla, tengamos que recurrir a la hipocresía en la oposición y también en el oficialismo, de que estamos eligiendo al coordinador de, o al conductor de, o al etcétera, etcétera. Pero eso, como he dicho, es una simple estratagema hipócrita, porque la ley es la que está mal. Ahora bien, ¿cuál sería una solución para esta situación que he mencionado? Los partidos políticos, que son 7 los que tienen registro, no quieren que surjan más partidos políticos, porque como hay recursos públicos con los cuales financian sus operaciones regulares y parte de los gastos de campaña en los años electorales, no quieren que ese pastel se reparta entre más actores, y por eso ponen muchas trabas a la formación de nuevos partidos políticos. La más reciente es modificar el número de años que tenía que pasar para formar un nuevo partido político. Antes, cada 3 años el proceso comenzaba, ahora es cada 6 años. Eso da por resultado que haya grupos sociales que se sienten marginados. Pero la solución no es equiparar a esos grupos con los partidos políticos, sino presionar desde la sociedad para que la ley cambie y facilite y que estimule la formación de partidos políticos. Esa sería la solución. Sin embargo, hoy estamos inmersos, decía, en un proceso donde el agua y el aceite se han juntado y, como usted bien sabe, esas dos sustancias no se pueden mezclar. ¿Qué va a pasar con este proceso que tenemos? No lo sé, no soy adivino, pero las cosas parece que todavía no van lo expedito que se pensó que sería este proceso, y hay lugares donde la gente intenta otorgar su firma para tal o cual de los aspirantes y que no ha podido hacerlo. Espero yo que esto sirva de experiencia para 2 cosas. Primero, que los partidos políticos con registro entiendan la conveniencia y utilidad para la sociedad y la democracia que debe facilitarse la formación de nuevos partidos para que esas causas que han surgido en la sociedad sean defendidas por esos grupos, pero ya convertidos en partidos políticos, y que puedan llegar ellos primeramente al Congreso y desde ahí defender la causa que dio origen a la formación de ese grupo. Y además, con requisitos mínimos, obligaría a esos grupos a disciplinarse, a tener estatutos, documentos básicos, etcétera, situación de la cual hoy, o elementos de los cuales hoy carecen. ¿Qué piensa usted de los partidos políticos? ¿Piensa que son una cueva de ladrones, una bola de sinvergüenzas? ¿O estaría dispuesto a leer algo? Te puede en un buscador en internet poner qué son los partidos políticos, para qué sirven en una democracia, y va a encontrar un material bastante abundante para que usted entienda cuál es el papel y la utilidad y la importancia que tienen en toda democracia. Muchas gracias.